Y les decía hace 8 días, entonces, como pastor yo tengo mi equipo. Yo ya no voy a ir a preguntarle a Menganito o a Menganita, no, yo por eso tengo un equipo. Yo cuento con un equipo que sé que en cualquier momento yo puedo pedirle un favor de algo y esa persona lo va a hacer. Eso le decía a Caleb esta semana, con lo que eran los versículos de la iglesia. Había una persona que tenía el deseo de hacerlo, pero yo preferí que lo hiciera Gerson. ¿Por qué? Porque le decía a Caleb, esa persona que tiene el deseo de hacerlo ahorita, él aún no tiene el compromiso. Puede hacerlo este domingo, puede hacerlo el otro domingo, el tercer domingo le puede suceder algo y dice, no, hoy no lo hice. En cambio, con Gerson yo tengo la plena seguridad que todos los domingos va a estar el trabajo hecho. Para eso cuenta uno con un equipo. Amén. Entonces, si tengo todo un equipo, echo mano del equipo. Ustedes echan manos de su gente, ¿verdad? Y lo que experimentaron ahora, van a seguir experimentando aún más. La autoridad delegada por Dios. Por eso es que hace 8 días leíamos cuando los fariseos decían, ¿qué nueva doctrina es esta de Jesús? Él estaba enseñando como los fariseos enseñaban, pero en Jesús había una autoridad. ¿Qué nueva doctrina es esta? Es esta, que hasta con autoridad echa fuera demonios. Con autoridad, o sea, tiene la autoridad sobre la enfermedad. Es el modelo de Jesús. Predicar, liberar y sanar. Y este ministerio, como todos los ministerios, debería de contener eso. Predicar, liberar y sanar. No solo aquí con los adictos enchamucados, también allá afuera con gente que nunca ha bebido, pero ha practicado algo, de lo cual a veces puede tener, ¿verdad? Pero eso ya son otros 20 pesos. Y entonces hoy vamos a leer un tema que se titula El alimento sólido. Y por eso les digo, todo esto es un discipulado, un aprendizaje, porque nos vamos a encontrar con muchas cosas, muchas personas que van a querer cuestionarte. Ah, bueno, sos un discípulo, entonces te van a hacer preguntas capciosas, preguntas con tal de hacerte quedar mal. Y entonces por lo menos tenemos que saber lo básico para que no nos confundan. Entonces tenemos que saber, cuando hablamos del alimento sólido, también tenemos que hablar de la leche que habla la Biblia. Pero entonces, ¿qué es leche y qué es alimento sólido? A veces se piensa que el alimento sólido es aquellas profundidades de la Biblia. Pero hoy la Biblia nos va a enseñar qué es el alimento sólido. Y vamos a ir al libro de Hebreos, el versículo 5, no, perdón, capítulo 5 y versículo 11. ¿Quiénes están conectados? Disculpa. Ah, buenísimo. Lili también. Ahí, ahí le ponemos una cruz de ausencia. Hebreos 5:11, ¿ya lo tienen? Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Acerca de esto del alimento solo hay muchas cosas que hay que hablar y a veces es un poco difícil de explicar. Está hablando el apóstol Pablo, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Nos cuesta escuchar. Se escuchan las prédicas, se escuchan las enseñanzas, pero nos cuesta esa parte. Como no oímos o no escuchamos, sí oímos, no escuchamos, son dos cosas diferentes. No escuchamos, entonces no podemos poner algo en práctica. Y el apóstol Pablo está diciendo, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Él está diciendo a los hebreos, ya tienen años de ser cristianos, pero como que están siendo tardos, les cuesta escuchar, les cuesta poner atención. Y como no ponen atención, obviamente no pueden practicar. Y ustedes deberían de ser ya maestros.
Ustedes ya no deberían de estar aquí aprendiendo, deberían de estar ya enseñando. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Deberían de ser maestros. Necesitamos de la lechita y debiéndonos de tener ya el alimento sólido. Y me gustaría leer el mismo pasaje, solo que en la versión de la traducción actual. Dice, hay mucho más que decir acerca de este asunto, pero no es fácil explicarles a ustedes todo, porque les cuesta mucho entender. Con el tiempo que llevan de haber creído en la buena noticia, ya deberían ser maestros. Sin embargo, todavía necesitan que se les expliquen las enseñanzas más sencillas acerca de Dios. Parecen niños pequeños que no pueden comer alimentos sólidos, sino que solo toman leche. Entonces, el deseo de Dios es de que todo hombre y toda mujer nacido de nuevo, ¿cuántos nacidos de nuevo vemos aquí? Que todo hombre y toda mujer nacido de nuevo nos convirtamos en maestros. Todo hombre y toda mujer que nace de nuevo debería de comenzar a enseñar lo que está recibiendo, lo nuevo, porque es que el que nace de nuevo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todo eso nuevo tenemos que enseñarlo. Irlo a compartir, y no solo en la iglesia, en nuestro lugar de trabajo, en instituto, en escuela, en el equipo de fútbol, en todo lugar. Quién yo era y quién es lo que Cristo está haciendo en mi vida. Yo antes era un ladrón, pero ahora fíjense que ahora bendito Dios no toco un solo centavo. Antes malgastaba y estaba en quiebra, ahora Dios me ha convertido en un gran administrador. No tienes necesidad de usar palabras rebuscadas para predicar. Tu testimonio es suficiente para predicar. ¿Quién tú eras y qué es lo que Jesús está haciendo ahora? Entonces, todo nacido de nuevo, la idea de Dios es que nos convirtamos en maestros. Pero Pablo está diciendo, es posible que ya nacieron de nuevo, pero los principios básicos de Dios aún no los practican. Y a veces no es que la persona no los practique porque no los sepa, sino porque no los enseñamos. Entonces, claro, asistimos todos los domingos a la iglesia, vamos y nos vamos. Escuchamos y nos vamos. Aquí, en un discipulado, sí es posible practicar esos principios. Jesús a sus discípulos les exigió practicar los principios, convertirse en maestros, dar un paso más después de haber creído en el Señor. Amén. Entonces, por eso Él quiere convertirnos a nosotros en discípulos. Y entonces el apóstol Pablo dice aquí, debiendo de ingerir alimento sólido, aún con el tiempo que tenemos necesitamos de leche. Alimento sólido, hay personas que podríamos hablar de temas como, se me ocurre la luna, de sangre, hay escatologías de tipo. Hay otros que hablan de Leviatán, si está en el fondo del mar o no está en el fondo del mar. Esos son temas de enseñanza, pero no es un alimento sólido. Un alimento sólido no es que tú des un tema de escatología, es una enseñanza, pero no es el alimento sólido que habla la Biblia. Y es lo que explota esto. Entonces, el alimento sólido, ¿verdad? A veces nos han confundido, dándonos a entender que nos dan un alimento sólido y posiblemente es un alimento que no llega ni a leche. Y por eso tenemos que saber qué es qué. Amén. Entonces, muchos de nosotros, de los que están acá, hombres y mujeres que van a estar, que están, la idea de que un día ustedes estén predicando la palabra de Dios a muchas personas, pero tienen que conocer cuál es el modelo de Jesús, qué es lo que Jesús enseñó, cuál es verdaderamente
a lo que se le llama la sana doctrina. Porque se le ha llamado doctrina a muchos temas que no son doctrina. Gracias. Uno cerca. De hecho, me recuerdo que en una ocasión un líder me dijo, yo no enseño doctrina porque la doctrina divide. Y a la vez otro decía, yo sí enseño, porque creo que la doctrina es la que hace que la gente permanezca dentro de una iglesia. Y estaba entre que sí se enseñaba, entre que no se debía de enseñar. Y entonces Jesús nos enseña qué es lo que nosotros debemos hacer. Y por eso el versículo 13 de ese mismo pasaje nos va explicando el apóstol Pablo. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, inexperto en la justicia, es la justificación, la salvación de Jesús. No conoce qué es la salvación. El que tiene necesidad de leche no conoce. Es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Diga conmigo madurez. Por eso es que los discípulos tienen que alcanzar, tenemos que alcanzar una madurez. ¿Madurez para qué, pastor? No es de estar viejos. Madurez es aquel discípulo, hombre o mujer, que tiene la capacidad de ser corregido sin molestarse. Es decir, la regué. No lo hice bien. Perdónenme, pero no lo hice bien. Aceptar los errores. Y por eso les digo que esto no solo sirve dentro del ministerio, sirve en nuestra vida en general. Yo me recuerdo que en una ocasión cometí un error en la empresa. Y mi jefe me dijo, mire, ¿y qué pasó? Yo podía haber echado la culpa al primero que se me pusiera enfrente. Sin embargo, le dije, aquí no hay ningún culpable, nadie más que yo. Yo fui el culpable y acepto mi error sin necesidad de pagarlo, lo voy a hacer. O sea, el ser un discípulo te da esa madurez de poder aceptar tus errores, de poder ser corregido, de tener un corazón enseñado, de saber que si lo hiciste mal, lo hiciste mal. El que no es maduro, viene uno y le dice, mira, hermano, no estás empezando a la hora, estás pasando no solo ni empezás a la hora, y te pasas del tiempo que está estipulado para vos. Y si él viene y dice, entonces que lo haga otro, no hay ninguna madurez, es un niño. Y los discípulos tenemos que ser personas maduras, amén. Entonces, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, la práctica, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento de qué, de qué. O sea que el apóstol Pablo está diciendo, han alcanzado la madurez, un carácter. No importa el problema que estés pasando, estás en tu discípulo. No importa el problema que estés pasando, haces la tarea que se te encomendó. Entonces tienes ejercitados tus sentidos, porque no sos tardo para escuchar. Estás poniendo en práctica lo que escuchas. Y entonces sigue diciendo, tiene los sentidos ejercitados y el discernimiento entre el bien y el mal. La gente que está ahí adentro necesita leche. Son niños. Ellos todavía no tienen el discernimiento del bien y del mal. Por eso es que nomás salen y vuelven a recaer. No saben qué es lo bueno y qué es lo malo. Nosotros ya deberíamos de saber qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Qué se puede hacer y qué no se debe de hacer. Por eso es una madurez. Ejercitar los sentidos. Es una experiencia adquirida para saber qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Dentro del ministerio vamos a tener que tener un momento. Yo le decía al pastor Víctor, yo no me puede estar llamando toda la vida. Van a haber decisiones que usted debe de tomar y saber qué es lo correcto y qué es lo que puede beneficiar al ministerio y qué es lo que no.
porque ella debería tener un alimento sólido. Y nosotros también. Si alguien viene acá a querer pretender hacer algo que ustedes saben que no es correcto para la casa de transformación, entonces ya Rodolfo, ya Gerson, ya Caleb, tienen que tener el discernimiento y decir, no, eso no se puede, mi amigo. Lo siento mucho, pero no lo podemos hacer. Sin necesidad de llamar. Amén. Entonces, alimento sólido es la palabra de justicia. Aquel que ha llegado a discernir, que ya ha aprendido a saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Aquel que sabe que si lo están invitando a ir a una fiesta, no, mi hermano, ahí me han dicho antes, vamos a un convivio al puerto. Les decía, no, muchachos, yo ya pasé por eso. O sea, yo ya sé qué es el bien y el mal. Pero el que aún debiendo ser maestro no lo es, necesita leche. Él no sabe ni qué es lo bueno y qué es lo malo. Ese se va y al rato viene de cabeza. Amén. Entonces, aquel niño espiritual que necesita leche, aún no sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. A ellos hay que comenzar de ser, alimentarlos. Por eso lo que aquí hablamos, lo que aquí enseñamos, no es lo mismo que ellos tienen que recibir. Tienen que recibirlo personas, como bien decía Rodolfo, que uno como líder dice, este hombre tiene una gran capacidad. Es bueno para cantar, es bueno para tecnología, solo necesita formación. Formación de carácter. Ahorita necesita leche porque no sabe qué es lo bueno y qué es lo malo, aunque tiene potencial. Pero entonces le vamos a enseñar, le vamos a dar alimento sólido para que sea una persona madura y va a ser una persona muy productiva. Mientras tanto, a la gente hay que tratarla como esos niños que dice la Biblia, tener paciencia. Como un día tuvieron paciencia con nosotros, porque nosotros también pasamos por ahí. Amén. Entonces, hay que irle enseñando. Por eso nosotros como discípulos tenemos que enseñar. Nosotros fuimos llamados para enseñar. Y debemos de enseñarle a la gente. La gente que nace de nuevo. Amén. Y entonces era importante hablar sobre el alimento, la leche y el alimento sólido. ¿Alguna duda? ¿O alguien que quiera ampliar algo? Puede hacerlo también. ¿Ninguno? ¿Sí, hermano? Dios les bendiga, hermanos. Algo bien importante que decía Pastor, a mí me sucedía esto muy a menudo. ¿Va? Decía yo, pero ¿por qué si yo ya aprendía, yo ya aprendí, yo ya escuché esto, o sea, ya lo entendí, pero llegó un momento donde yo volví a leer ese versículo o el pasaje de la Biblia y lo volví a leer y le sacaba más, por decirlo más, había un misterio, ¿va? Yo lo empezaba y decía yo, Señor. Entonces llegó el momento donde esto ya no se volvió como lechita, sino que ya un alimento más sólido. Amén. Entonces ya llegaban personas, como usted decía al principio, y me preguntaban, mira, qué quiere decir esto? ¿O qué da de entender? Por eso los discípulos le decían, Señor, ¿por qué hablas en parábolas? Porque estos escuchando no van a entender. Y aunque ya oyeron, ya vieron, pero no entienden, ¿verdad? Entonces, para mí eso también tiene que ver con el pasaje ese que les menciono, de donde dice, Señor, ¿por qué hablas en parábola? Porque les hablaba y ellos no entendían. Amén. Realmente, pastor. En la traducción actual, el mismo pasaje del versículo 13 dice, son como niños recién nacidos, que aún no pueden distinguir entre lo bueno y lo malo. En cambio, los que sí saben distinguir entre lo bueno y lo malo y están acostumbrados a hacerlo, o sea, saben distinguir y lo practican. Eso es importante, saber escuchar y practicar. La gente va a observar en ti y va a decir, este hombre o esta mujer enseña porque sabe hacer lo bueno, sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Por eso que enseña. Por eso dice, están acostumbrados a hacerlo. Y como la gente adulta que ya puede comer alimentos sólidos, ya puede digerir, ya nada lo distorsiona. Amén. Y entonces, como tenemos que enseñar, la gente nos va a venir a preguntar,
o saber qué tenemos que enseñarle a las personas. A los recién nacidos o recién convertidos les tenemos que enseñar principios y valores. Por eso en la iglesia se enseña principios y valores. Se les dice, tiene que aprender a obedecer y seguir instrucciones. Esos son principios. Porque la gente necesita la leche. Es gente que se está acercando. Y muchas cosas que les expliquemos como estas, tal vez no lo van a entender en ese momento. Y por eso uno tiene que darles la leche y en un momento introducirlos a un discípulo para comenzar a hablar de un alimento sólido. Saber distinguir entre lo bueno y lo malo. Amén. Entonces, hay que enseñarles a ellos. Primero, que no son salvos por obras. Nadie es salvo por obras. Que tienen que tener a Jesús en su corazón, que deben bautizarse en agua para ser sanados del alma. Bautismo en el agua es la muerte del viejo hombre y nace el nuevo hombre. Ahí están confirmando lo que un día creyeron que Jesús estaba haciendo en sus vidas. Amén. Y entonces, Pablo les está enseñando acá, porque estaban peleándose. Me imagino que habían algunas corrientes religiosas ahí, ¿verdad? Y entonces les dice, voy a tener que volver a enseñarles los principios básicos. Porque a pesar de estar un montón de tiempo en el ministerio, no han entendido y no han dado bola. Porque si ustedes supieran hacer lo bueno y lo malo, nadie los confundiría. Saben qué es lo correcto y saben qué es lo incorrecto. Y vamos a Hebreos 6. Hebreos 6:1. Ahí a la par. Sigue enseñando. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, o sea, dejando los principios, vamos adelante a la perfección. Eso es lo que vamos a comenzar a hacer a partir de este discipulado. Ya no tienen que, deberíamos ya de estar sabidos qué es obedecer y seguir instrucciones. Entonces ya dejamos esos principios. Ahora vamos para adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Vamos a ver qué dice la traducción actual. Dice, por eso sigamos aprendiendo más y más. Nosotros siempre tenemos que estar constantemente aprendiendo. El que deja de aprender, dejó de crecer. El que dice, no, esa ya me la sé, ahí se quedó estacionado. Por eso sigamos aprendiendo más y más hasta que lleguemos a ser cristianos maduros. Dejemos de ocuparnos de las primeras enseñanzas que se nos dieron acerca de Cristo. Y aquí ya no deberíamos enseñar del bautismo. Ya no deberíamos estar enseñando de salvación aquí, nosotros. Son los principios. Eso ya lo tenemos claro. Y no sigamos hablando de cosas simples. Dejemos de hacer lo malo. Sigamos a Cristo y dejemos de pecar para no morir. O sea, dice, sigan practicando qué es lo bueno y qué es lo malo. Ya sabemos que debemos confiar en Dios, tener fe en Dios, eso es principio. Y que debemos bautizarnos. También sabemos que los que creen en Cristo reciben el Espíritu Santo, que los muertos volverán a vivir y que habrá un juicio final. Claro que todo esto lo seguiremos enseñando, si Dios así lo permite. Está diciendo, esos temas ya no los vamos a tocar acá. Pero el hecho que no hablemos aquí del bautismo, de que tenés que recibir a Jesús en tu corazón, de que el Espíritu Santo está sobre ti, eso ya no lo vamos a enseñar, dice el apóstol Pablo, aquí. Pero sí, nosotros tenemos que enseñarlo a otros. Eso ya no lo vamos a hablar acá, pero sí tenemos que enseñarlo allá. ¿Alguna duda? ¿Seguros? Nosotros vamos a tener otro tipo de tema. Y vamos a hablar del arrepentimiento del que Jesús nos enseña que debemos de predicarle a otras personas. Y vamos a Mateo 4:17.
Mis hermanos, el modelo de Jesús es simple. ¿Cómo acercarse a una persona que no conoce de Jesús? Que de hecho nosotros como discípulos, como gente madura, ya no deberíamos de hablarle a la gente, ah, es que sos un pecador. Eso ofende. Eso es como cuando a mí me dijeron la primera vez que vos sos un alcohólico. Me dieron un golpe duro a mi ego, aunque sí lo era. Entonces yo he aprendido que yo a alguien no le digo vos sos un pecador. Digo, ni me refiero a pecadores. Yo digo, son personas que no conocen a Jesús. Sí, mejor, ¿verdad? Personas que no conocen. Y entonces, a veces tenemos una forma de enseñar. Mira, es que si no abrís hoy tu corazón a Jesús, te vas a ir al infierno. Y no estoy diciendo que no exista el infierno, pero no es la forma de poder evangelizar a alguien. No es algo que te va a dar resultado. Y Jesús lo hacía tan sencillo, porque decía, y eso lo leíamos el domingo, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos, arrepiéntanse, apártense del mal. Tú no tienes que decirle, mira Luis, ya te diste cuenta que en el pasado te fue mal, te ha ido mal. Entonces, mejor cambia tu forma de ser y vas a ver que en el futuro te va a ir mucho mejor. Eso es invitar a alguien a arrepentirse, sin provocarlo, sin que me rechace y que acepte lo que tengo yo de Jesús para tu vida. Jesús era práctico. Nosotros tenemos que ser prácticos para poder enseñarle. Y estoy seguro que vamos a hacer campañas evangelísticas grandes. No va a venir usted, como dijo Luisito, el Huicho, ¿eh? Arrepiéntete. Sí, nadie quiere escuchar a una persona así. Nadie quiere conocer a un Jesús de alguien que lo presenta así. Amén. Arrepentidos, dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, en lugar de predicarle a la gente lo mal que puede estar sin Jesús, mejor predícale lo bien que puede estar con él. Lo mal que están sin Jesús ya lo saben, no están sufriendo. Mejor puedes predicarle lo bien que puede estar. Y ahí está tu testimonio. Uno viene y le dice, mira hermano, si supieras quién era yo, es muy probable que yo pude haber sido peor que tú. Jesús me perdonó. Jesús me dio una nueva vida. Y Jesús quiere darte a ti una nueva vida. También quiere perdonar. Y te aseguro que vas a lograr cosas positivas y grandes. Dios te va a utilizar. Amén. Entonces, tenemos que enseñarles a que se aparten del mal, que se arrepientan, no amenazándolos con el infierno. Aunque nosotros sepamos que si no se arrepienten, para ahí van. Pero si lo hacemos de una buena forma, estoy seguro que vamos a poder salvar a muchas personas. Porque el Espíritu Santo necesita cuerpos para usarlos, para predicar, para dar autoridad. Cuando tú le hables con autoridad, porque esa es una autoridad con que le hablas a alguien y la persona dice, ¿y qué tengo que hacer? Yo sí quiero cambiar, dígame qué tengo que hacer. ¿Cómo voy a conocer ese Jesús? Amén. Cuando nosotros predicamos, tenemos que decirle que la gracia está disponible para ellos también. Así como estuvo disponible para nosotros, está disponible para ellos. Mira, hermano, yo recibí un regalo que yo no merecía. Pero Jesús quiere dártelo a ti también. Tú también tienes derecho. Porque lo que pasa es que la gente que está en el mundial, al igual que yo, no creemos que Dios nos pueda amar por lo que hemos hecho. Pero nosotros tenemos que enseñarles que Dios sí los puede amar. Que Jesús entregó su vida también por ellos. Entonces, mis hermanos, tenemos que ser ministros competentes del nuevo pacto, dijo el apóstol Pablo. Competentes, no competitivos, no competencia. Ah, mira vos, yo cuando yo predico se convierte en 5, y cuando vos predicas apenas 1. No, no es competencia. Ministros competentes del nuevo pacto. Eso es lo que Dios quiere.
Por eso es que los discípulos de Jesús fueron más efectivos que los fariseos. Hablábamos hace 8 días que los fariseos tenían discípulos. Aún Juan tenía discípulos. Pero no fueron dieron tanto fruto o tan efectivos como los de Jesús. Amén. Vamos a Hechos 2:38. Lo importante es que nosotros aprendamos, mis hermanos. Y Dios te va a montar escenarios a partir de hoy, que salgas. Algún amigo, alguien que no habías visto desde hace años, y te va a decir, mira, háblale. ¿Verdad? Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, ¿qué les dijo Pedro? Arrepentíos. Lo mismo que le enseñó Jesús es lo mismo que él está diciendo. Es un modelo. Arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. No le está diciendo arrepiéntanse que se van al infierno. Arrepiéntanse, apártense del mal y Dios los va a perdonar. Y el Espíritu Santo de ahora en adelante va a estar en ustedes. Esa es la manera que tenemos que enseñar. ¿Se dan cuenta que no necesitamos de tanta teología para llevar el mensaje de Jesús? Por eso que Jesús utilizó a personas comunes y corrientes. Dice la Biblia que algunos no sabían ni leer, eran analfabetos, pero sí tenían algo especial que a él le funcionó y que no lo debemos de tener. Es un corazón dispuesto, un corazón enseñable. Amén. ¿Alguna duda hasta el momento o algo que quieran agregar? Lo pueden hacer. Con respecto al libro de la Universidad de la Vida, que estamos impartiendo los temas acá, como esa leche, es una doctrina básica, y nos hemos dado cuenta que la mayor parte de la población acá internos, la mayoría tienen conocimiento. Sorprendente que unos saben la Biblia, tienen alguna doctrina, fueron enseñados. Entonces, me venía a la mente ahorita cómo detectar dentro de la casa esa gente que tiene ese potencial, ¿verdad? Que no necesitan la leche, que tienen alimentos sólidos. Y nos sorprendemos cada vez que se le da el tiempo a alguien, termina predicando, termina compartiendo un versículo. O sea, descubrir esos talentos acá adentro es sorprendente porque es nada más de ir buscando, ¿verdad? Y en realidad, cuando empezamos a ver ese... Sí, que son básicos, porque es más que todo, es una historia primero, dar una historia, luego va la enseñanza, y son temas sencillos que ellos lo reciben. Entonces, cada vez que podamos hacer acá nosotros y profundizar un poco más en compartir ya los temas de las enseñanzas, creo que la mayor parte lo entienden re bien. Entonces, creo que no se nos complica mucho acá con ellos. Gracias. Todos esos puntos son bien importantes porque nos enseñan más. La Universidad de la Vida es algo que se está enseñando a las personas que, como bien lo decía Rodolfo, es una doctrina básica. Y a veces nosotros venimos y al enseñar una doctrina básica, esto sentimos como que no es funcional, ¿no? Porque nosotros ya lo sabemos, ellos no. Entonces, con la misma responsabilidad que Jesús nos está enviando, con esa responsabilidad que predicar, para que ellos puedan recibir lo que necesitan. Ahora, hay algo importante porque, como dice Rodolfo, nos hemos encontrado que mucha gente que viene acá han estado en una iglesia, han tenido enseñanza. Y entonces, ¿qué pasó con ellos? Son de los que habla el apóstol Pablo, debiendo de ser maestros, aún necesitan de leche. Todavía no saben discernir entre el bien y el mal. Porque si hubieran sabido discernir con lo que saben, no estuvieran aquí recluidos.
perdóneme el pastor Víctor, pero el pastor era un pastor. Pasó 4 años en el mundial. Cuando hay un discernimiento entre el bien y el mal, fácilmente. Entonces, claro, viene el muchacho y me dice, mire, yo ya recibido, ok, te voy a enseñar formación y que puedas discernir entre el bien y el mal, para que no vuelvas a caer. Eso es lo que nosotros comenzamos a trabajar en el pastor Víctor, desde el principio, para que no volviera a caer. Lo desestabilizó, algo que le sucedió en el transcurso de su pastoreo, y se fue al mundial. Pero cuando tú eres formado, por eso se habla de formación, carácter, te va a pasar lo peor, mi hermano. Te puede pasar lo peor, pero no te va a desviar. He pasado enfermedades, crisis, quiebras, críticas, tantas cosas, pero eso me han hecho más fuerte. Eso me ha mantenido. No he despegado mi vista del hechor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Y tú tienes que hacer lo mismo. Esa es madurez. Eso es un alimento sólido. Saber hacer el bien y no el mal. Si nosotros somos formados en eso, nadie nos va a dejar. Absolutamente nadie. Aquí viene gente y dice, es que el Espíritu Santo está en este ambiente. Error. El Espíritu Santo no está en ambientes, está en personas. El Espíritu Santo, la gente lo siente no porque está dentro de vos. Jesús dijo, el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y por eso él predicaba con autoridad. Y la gente podía sentir esa autoridad. Entonces, el Espíritu Santo está en ustedes como equipo. El Espíritu Santo va a ir no solo porque, bueno, si está aquí, entonces si me voy para Izabal, no se va conmigo, se queda aquí. No, el Espíritu Santo está sobre mí. A donde yo vaya, donde yo esté, ahí voy a tener el respaldo de él. Esa tiene la certeza que tú tienes que tener cuando hables con él. El Espíritu Santo va a estar ahí. Aún para hacer negocios. Me voy a parar frente a una persona a hacer un negocio, el Espíritu Santo está sobre él. Me ha ungido. Y entonces hay una gracia dentro de mí para hacer negocios, grandes negocios. Amén. Entonces es importante poder entender todo eso y por eso esas participaciones nos enseñan más. Por algo están ellos acá. Es para que nosotros hagamos esa obra en él. Por eso que Jesús le dijo a Nicodemo, sabes mucho de la Biblia. Se ve que sabes bastante, pero una cosa te voy a decir, es necesario que nazcas de nuevo. Entonces va a venir mucha gente que dice, pastor, yo, o mire, Rodolfo, yo he tenido estudios, qué bueno, una cosa te voy a decir, es necesario nacer de nuevo. Te es necesario nacer de nuevo para poder tener una nueva vida. Mientras tanto vas a tener solo letras, solo un conocimiento, pero no vas a tener el nuevo vino que Dios quiere dar. Amén. ¿Nadie más pregunta? Entonces, Jesús siempre enseña que tenemos que apartarnos del mal, dejar ese pasado y que podamos andar en novedad de vida, en cosas nuevas. Ayer conversamos un momento con Gustavo, con Gerson y con Rodolfo y hablábamos precisamente de eso. Les decía, hablamos, si no soltamos el pasado, no podemos recibir lo nuevo. Si no soltamos el pasado, ¿qué novedad de vida vamos a andar? Siempre en lo mismo, con los mismos resultados. Entonces la gente tiene que salir de ese pasado, soltarlo. Ya no puedes venir a hablar de que sí, es que yo me drogaba. No, tenés que comenzar a hablar lo nuevo que Dios. Claro, sí, yo fui un adicto. Claro, no tenía trabajo, pero quiero contarles que ahora Jesús ha hecho cosas nuevas en mí, tanto que ahora estoy a cargo de un equipo de personas en mi trabajo. Eso es andar en novedad de vida. Contar lo nuevo que Jesús está haciendo. Pero le damos más prioridad a lo que el enemigo hizo que a lo nuevo que Jesús está haciendo en nuestra vida. Y entonces no salimos del pasado, porque el adicto y el alcohólico ahí está y lo tienes a la vecindad de Ezequiel. Por eso habla, bautícense
viejo hombre queda ahí y nace uno nuevo. Yo dejé hace muchos años. Ahí se terminó, ahí se quedó el adicto, el polo, el mujeriego, ahí se quedó, se murió. La novedad de vida. Entonces, tenemos que aprender a hablar. Obviamente tenemos Mira, que saber pásame el hablar. teléfono de tu mamá, el pequeño, No, le voy a llamar que traiga papel que no hay. hablado en los encuentros, Rápido. no en un remordimiento. A ver. No, pastor, si yo vi que el muchacho hasta se puso a llorar y se sintió mal, se veía que quería cambiar, ¿no? Posiblemente solo tenía un remordimiento. El remordimiento te hace sentir mal, pero no te cambia. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad, que fue el que tuvo el hijo pródigo. Él tuvo un arrepentimiento genuino que lo llevó a tener un cambio de mentalidad. Por eso el hijo pródigo viene y le dice al padre, hazme, transfórmame. Quiero dejar de ser quien era y ser alguien nuevo. Ese es un arrepentimiento. Remordimiento solo es gente que se hace sentir mal. Yo lo viví, ustedes, alguno lo vivió. Yo le decía a alguien, no, te prometo que ya no lo vuelvo a hacer y que a los 3 días estaba igual o peor. Yo solo tenía un arrepentimiento. El Espíritu Santo es el que te lleva al arrepentimiento. Es Él. Él es el que hace la obra. No, uno no puede decir, no, es que fíjese que yo fui el que me arrepentí, por eso cambié. No, a mí el Espíritu me llevó a arrepentirme. El trabajo y la obra es de Él. Por eso es que la gloria y la honra a Él le pertenece. Amén. Entonces, nadie se arrepiente si no es movido por el Espíritu Santo. Nadie. Entonces, tenemos que saber tratar a las personas y llevarlas al discernimiento del bien y del mal. Saber cuando la persona tiene un remordimiento, así como el camello. Él vino, tenía un remordimiento, no, dijo, mire, quiero que me ayuden, la verdad. El remordimiento no te cambia. Hoy dijo, me quiero ir, quiero regresar otra vez a la vida. Cuando tienes verdaderamente un arrepentimiento, cambias. Tienes el deseo de emprender una nueva vida y andas en novedad de vida. Amén. Entonces, cuando alguien está arrepentido es porque verdaderamente quiere recibir algo que merece, y ese es el perdón. Yo necesito que Dios me perdone. Yo necesito que Dios haga algo nuevo en mí. Necesito ser diferente. Por eso hemos visto muchos milagros. Amén. Todos hemos sido justificados por la sangre de Jesús. Tanto el que miente como el que mata. El que tal vez solo habla mal como el que adultera. Todos los que nos arrepentimos hemos sido justificados por la sangre de Jesús. Nadie de nosotros ha pagado nada porque Él ya pagó. Si fuera por obras, dice el apóstol Pablo, hubiera sido en vano que Jesús haya muerto. La salvación no es por obras. ¿Ven? Entonces, ahí voy introduciendo. Hay personas que desean o piensan que van a tener la salvación por las obras que hacen. Y aquí voy a adentrarme tal vez a no personas que, porque nos vamos a topar con ellos, a personas que tal vez no han tenido adicciones. Dicen, mire, pastor, yo nunca he fumado. Yo no tengo otra mujer que no sea mi mujer. Yo trabajo para mis hijos. Y donde le busqué, dice, de verdad que este hombre no necesita nada. Todos necesitamos a Jesús en nuestro corazón. Si no lo tenemos en nuestro corazón, estamos incompletos. Si no tenemos a Jesús en nuestro corazón, nos falta todo. Y entonces te pueden decir, no, viera que yo realmente no hago nada malo, como veo yo que hacen muchos por aquí o han hecho ustedes. De hecho, podría decirte de que cada mes yo ayudo a una fundación de niños, por ejemplo, y les llevo.
Entonces dice uno, este es un buen hombre, pero no es salvo hasta que no tenga Jesús en su corazón. Por eso no nos confundamos. Tenemos que discernir entre el bien y el mal, porque podemos perder la oportunidad de que alguien tenga Jesús en su corazón. Claro, estas personas, Dios hace, si tú no te das cuenta y no le diste el mensaje, Él va a enviar a otro, porque lo que sí va a hacer es que ese hombre sea salvo por lo que está haciendo. O sea, Jesús dice, este hombre o esta mujer, quien lo haga, se puede perder. Ha hecho tantas obras de bien, pero no es por obras la salvación. Amén. Por buenas intenciones hay muchos en el infierno. Dice que el sol sale para buenos y para malos. Sale para todos. Amén. Esas son obras muertas. Diga conmigo, obras muertas. ¿Por qué obras muertas? Porque carecen de vida. A pesar de que ayudan, carecen de vida. No son obras de vida. Son obras muertas. Vamos a Isaías 64:6. Sí, claro. Dale. Entre los hermanos A y nosotros, porque ellos tienen su postura de que 40 años de no beber, pero el deseo, o sea, al final de cuentas, como dice la palabra, somos jugados en el amor, ¿verdad? Porque yo puedo llevar 40 años de no beber, como hacía todo recto, ya no fumo, no mujereo, pero al final yo he visto a muchos hermanos, no puedo criticarlos, ¿verdad? Porque estamos en una situación de aprendizaje, pero siento que nosotros vamos por el camino correcto, porque al final hablo yo con ellos y cuando uno les habla del amor de Dios, se quedan ellos vacíos, ¿verdad? Entonces, siento yo que nosotros vamos por el camino correcto, porque yo siempre he dicho, la fe sin obras está muerta, y las obras sin fe, por lo mismo, ¿verdad? Porque si yo hago solo obras, puedo hacer 1000 obras, pero no tengo la fe del Señor, lo que decías, a Jesús en el corazón, entonces no hay concordancia, ¿verdad? Y es lo que ellos a veces critican de nosotros, pero al final, cuando uno les habla del amor de Cristo, se queda ahí, porque realmente lo que decimos, ¿verdad? Digo yo a ellos, yo puedo tener un grupo de hermanos, los llevo 20 años y algunos pues logré que ya no bebieran, otros pues lastimosamente recayeron como en todo lugar, ¿verdad? Pero al final les digo yo, bueno, lo que decíamos aquel día, como se muere la persona encargada del grupo y se muere el grupo. Y al final no pasó nada, porque cuando uno habla con ellos, quedó ese vacío. Y es lo que nosotros decimos siempre, ¿verdad? En los grupos de WhatsApp. Aquí lo más importante no es dejar de beber, no es tapar la botella, sino que lo importante es que aprendamos del amor de Cristo, porque siempre sale alguno que dice, no, fíjate que yo, mis papás, tenía un papá, mi papá era pastor, o mi tío era pastor, o tenía un familiar que era sacerdote, y yo conozco todo eso, ya, eso ya me lo sé de memoria, le dicen a uno, ¿verdad? Pero lo que decía es correcto. Uno les pregunta, pues, entonces, ¿por qué recaíste? Hay un dolor ahí adentro que no está sanado, ¿verdad? Y ahí es creo que donde estamos aprendiendo, ¿verdad? Para que yo siempre he dicho que a pesar de que somos del equipo, de que ya estamos un poquito más arriba de los hermanos que están empezando, pero tenemos que eh, encomendarnos día a día al Señor, ¿verdad? Porque sus misericordias son nuevas cada día y yo siento que cada día Él nos va enseñando más. Eso sí, ya no puede decir uno, ah, ya lo sé todo, yo esto no, porque en cualquier momento Dios guarde, ¿verdad? Gracias. Ahorita te lo paso, Gerson. Sí, yo también, ya que Alfredito tocó ese tema y como yo lo comprendo, sí, yo también en su momento pues fui parte de un grupo de alcohólicos anónimos y pues mientras estando dentro del grupo también hacía mucho voluntariado, muchas buenas obras.
¿verdad? Le llevábamos digamos, a niños huérfanos, ropa, alimento, plantábamos árboles. Yo pertenecía a un voluntariado que se llama The Hope Project y pues hacíamos diversas actividades, estaban Alcohólicos Anónimos y aparentemente estaba bien, ¿verdad? Incluso hasta eh, emulaba a las actitudes de muchos de los alcohólicos, ¿verdad? Siempre con el cigarro y tratando de leer la literatura, ¿verdad? De ellos. Pero aún así también, ¿verdad? Había algo que no me llenaba, a pesar de que yo estaba haciendo cosas buenas, ¿verdad? Aparentemente, pues no me llenaba, pero era porque no había aceptado a Cristo en mi corazón, ¿verdad? Entonces ahí está la diferencia realmente, ¿verdad? Ahí está la raíz, pienso yo, de esta palabra, ¿verdad? De lo que habla. Eh, ahí sí que sabemos muy bien de que nosotros, pues por gracia, es que somos salvos, ¿verdad? Y que obtenemos esa gracia por fe. Entonces solo, ¿verdad? Creo que por ahí va ahí va la cosa. Amén. Eh, es muy interesante el tema que estamos aprendiendo, pastor. Una forma adecuada de cómo uno presentarle un plan de salvación a las personas, como lo hizo Jesucristo, como lo hizo Pedro, que se arrepentía con sabiduría de Dios, ¿verdad? Pero hay casos en los que uno eh, le pide la sabiduría al Señor y uno le presenta ese plan de salvación a personas, pero que tienen su corazón bien endurecido. Como usted decía, muy cierto, yo lo creo fielmente, es que la obra no es de uno, del Espíritu Santo de Dios. Pero ¿qué más podría hacer uno por esa persona que uno le ha hablado de una forma adecuada, como usted nos lo está enseñando en este momento? Y uno a veces no ve que esté surtiendo un efecto la obra que está haciendo Dios a través de la vida de uno, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? ¿Hay algo más que se pueda hacer? Esto es lo importante de un discipulado, aprender todos. Hay dudas y despejarlas y ir aprendiendo a través de esas mismas dudas, porque la pregunta de Gerson es bien clave, porque nos va a pasar. ¿Qué tengo que hacer? He intentado con mi familiar, he intentado con mi amigo y no he logrado. Y quería aclarar, no es que no tengamos que hacer obras, pero no agarrarnos de las obras para pensar que por eso somos salvos. Somos salvos y por eso hacemos obras, ¿verdad? Entonces, tampoco es de rechazar a la gente. Hay que tener el discernimiento entre el bien y el mal, saber cómo hacer las cosas. Decía Alfredo, al, yo también pasé por eso. Yo me jactaba porque, bueno, ya dejé de beber, ya la hice. Y la escritura decía, lo leíamos hace 8 días, nadie pone un parche nuevo en un vestido viejo. Parche nuevo es, bueno, ya dejé de beber en un vestido completamente viejo. Jesús quiere que nos quitemos ese vestido y nos pongamos el nuevo de la gracia. Por eso dice novedad de vida. Ahora, hay personas que están endurecidas. ¿Cuál es el discernimiento entre el bien y el mal que debo de tener? Por ejemplo, a mí me han maltratado cuando me he acercado a alguien y todo, entonces yo me pongo a pensar, no veo a la persona. Digo, este hombre o esta mujer tiene tan lastimado su corazón como un día lo tuve yo. Debe haber pasado rechazo. No sé cómo ha sido su vida. Dice la escritura que el amor todo lo puede. Y Dios es amor. Cuando tienes a Jesús en tu corazón, no puedes dar otra cosa que ese amor. Entonces, ¿cómo tienes que comenzar a trabajar? Porque es un trabajo. En algunos va a ser en la primera, bendito Dios. Pero algunos otros hay que hacer un trabajo, un acercamiento. Por ejemplo, yo en una ocasión me acerqué a mi cuñada. Cuando ella sabía que yo estaba asistiendo a la iglesia y cuando llegas, ya están con las uñas así, ¿va? Porque piensan que uno va a llegar a juzgarlos. Y ese día me senté, le dije, ¿qué tal, cuñada? ¿Cómo está? Y me puse a hablar con ella. Y me dijo, mire, de una vez le anticipo que yo soy católica. ¿Qué me
alegra, le dije, porque es del mismo Dios que vamos a hablar. Es del mismo Dios. Y entonces lo que yo necesitaba era hacer una conexión, sabiduría, discernimiento. Y qué bueno, es el mismo Dios que me ha salvado a mí es el mismo Dios que la va a salvar. Y entonces comencé ese acercamiento. Cada vez que tenía una reunión me acercaba, hasta el momento que pude asistir a la iglesia. Con libertad, porque no fui aquel que me acerqué acusándola, señalándole lo mal que vivía. Por eso les decía, no tenemos que hablarles de lo mal que pueden estar sin Jesús, sino lo bien que pueden estar con Él. Son cosas bien diferentes. Y así he tenido muchos amigos, familiares. Para muestra un botón. Si yo hubiera llegado con Freddy, a Freddy yo no lo veía desde hace muchos años. Yo lo vi pequeño la última vez que supe de él. Y le diría, mira, mijo, estás mal. Así como estás viviendo, estás mal. Y vas a terminar mal. No solo lo acaba de comenzar a ver y en la primera me manda a volar. ¿Cuántas veces compartimos? Comimos, nos dimos un abrazo. O sea, le transmití lo que yo tenía aquí de Jesús, el amor. Y ahora está aquí, recibiendo un discípulo. No fue un trabajo de la noche a la mañana, pero cuando tú sabes quién es el que te respalda, quién está sobre mí, tienes la plena seguridad. Y que fue él el que lo hizo, con él, no fui yo. Soy un instrumento de Dios. Entonces tenemos que tener ese acercamiento. Mira, te quiero invitar a un café. Y comienza a platicar de fútbol, de lo que le guste a la persona. Acercamiento, una conexión. No necesariamente aquí te traigo la Biblia y vamos a hablar. O como he escuchado a gente que empiezan a hablar que mira que estamos en los últimos tiempos, que mira que hay terremotos, que hay escuelas, un montón de ondas. Él lo hacía bien. Y nosotros tenemos que hacerlo práctico. Por eso les decía, vamos a ser efectivos. ¿Por qué los fariseos predicaban, pero no tenían los resultados que tuvo Jesús? Jesús dice que eran las multitudes se agolpaban detrás de él. Quiere decir que presentaba el plan de salvación de una forma sencilla y práctica, con mucho amor. Entonces, vencedores, ¿por qué están? Porque de alguna forma hemos presentado a Jesús, no como una religión, sino como una persona. Amén. Entonces, como dice un dicho por ahí, la práctica hace al maestro. Sí, hermano, claro. Gracias. Oyendo a Gerson lo que decía, no sé si se recuerda que un día lo llamé poniéndole una queja, que no hallaba qué hacer con una persona que no podía yo poderla adoctrinar y quería, tal vez con mis fuerzas, poder hacer entender de que tenía que transformar su vida, su corazón, para cambiar. Y recuerdo que me dijo, no vas a poder dejar, el Espíritu Santo lo va a orillar y Él lo transforma. Porque eso nos pasa, ¿verdad? Con gente que vemos que no quiere nada, aquí lo vemos, tienen el corazón duro, vamos, evangelizamos. Y al final no dio efecto en nosotros en ese momento, pero después lo vemos tirado ahí, postrado a los pies de Cristo. Entonces creo que esa parte es bien importante, pues es la obra del Espíritu Santo. Amén. Por eso dijo Jesús, tenemos que ser astutos como la serpiente y mansos como la paloma. ¿Por qué se creó esa cafetería? Precisamente para eso. Para que nosotros podamos invitar a alguien o llevar a alguien que necesitemos sentarnos y tomar un café y comenzar un trabajo hasta verlo culminado.
No somos nosotros los que cambian. Es Jesús el que cambia. El Espíritu Santo necesita cuerpos, necesita corazones dispuestos para poder utilizarnos. Por eso les decía, los discípulos no eran nada adoctrinados, analfabetas, pero sí tenían un corazón dispuesto y un corazón enseñable. Vamos a Isaías 64:6. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Lo vamos a leer en la traducción actual. Aún nuestras mejores obras son como un trapo sucio. O sea, aún lo bueno que tú hagas sin salvación es como algo sucio. O sea, no te sirve, no te va a funcionar. Aún nuestras mejores obras son como un trapo sucio. Hemos caído como hojas secas y nuestros pecados nos arrastran como el viento. Puedes hacer muchas obras, pero si no has llevado al arrepentimiento de ese pasado, vas a caer como las hojas. Entonces, no nos engañemos cuando veamos a alguien. Que no le encontramos. Este no le encuentro por entrarle, todo lo hace bien. No bebe, no fuma, no tiene mujeres, cuida a su esposa, a su familia, tiene su empresa, ayuda a los pobres. ¿Y este por dónde le entra? A veces hasta lo descalificamos porque decimos, pues a este no necesita nada. Ese es el que más necesita de Jesús. A ese es el que Dios te está enviando para que le lleves el plan de salvación, para que entregue su vida y que siga haciendo lo que está haciendo. Amén. Esa fe es de obras muertas. Las obras muertas son las que carecen de vida. Amén. Tratar de vestirnos con nuestra propia justicia, dice la Escritura, es una ropa inmunda. Queremos hacer nuestra propia salvación con nuestras propias acciones, con nuestras propias obras. Y dice que son como hojas que caemos. ¿Se recuerdan cuando Adán pecó? Adán peca y rápido se fue a poner hojas, se vistió. Y Dios le dice, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Qué hiciste? No te he enseñado eso. Y dice las Escrituras que él le quitó el vestido de las hojas y le puso de piel. Se cree que de la piel que utilizó para vestirlos fue la piel de un cordero, que comenzaba a hablar la profecía de lo que un día iba a devenir. El Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dios siempre está pensando en perdonarnos. Piensa más en perdonarnos que en maldecirnos. Piensa más en nuestra salvación que en el infierno. Por eso dice que es paciente para con nosotros, para que nadie se pierda y que todos procedamos al arrepentimiento. Amén. Entonces, la gente peca y quiere cubrir con hojas o con obras. Yo lo hacía, decía, bueno, el que peca y reza empata, ¿no? A veces hago una buena obra y me hace sentir bien de que con eso salvé lo mal que hice. Pero no es así. Ese es un trapo de inmundicia. La verdad está escrita y está en Romanos 3:23. Es un pasaje conocidísimo. Por cuanto, ¿cuántos pecamos? ¿Cuántos? Todos. Esos nunca se nos debe de olvidar, aún como discípulos de Jesús.
Cuando tú te acerques a presentarle a Jesús a alguien, lo primero que tienes que recordarte que tú has venido de ese lugar donde Él está o ella está. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, ¿cómo? ¿Cómo? Gratuitamente. Nadie paga. Puede ser el más millonario, pero nadie va a poder decir, no, es que yo di 1 millón para ser salvo. Nadie. Porque la salvación es gratuita. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Algo que no merecíamos y que todavía nos lo dieron de gratis. Entonces, es importante que las enseñanzas que nosotros demos de ahora en adelante, tanto a gente afuera como a nuestros discípulos, es esta. Nadie es salvo por obras, pero sí por gracia, gratuitamente. Amén. Es necesario que sepan esto, las personas recién convertidas, las que están siendo transformadas. Eso fue por gracia, por misericordia de Dios. Amén. Porque si no saben esto, que es básico, no podrán trabajar en una visión. Porque se van a creer más que otros. Y por eso dice el apóstol Pablo que debiendo ser maestros, aún se comportan como niños. Saben diferenciar que lo que recibieron fue por gracia. Amén. Y hay personas que creen que haciendo obras benéficas también tienen salvación. Y yo me imagino que en el transcurso del caminar de cada uno de nosotros hemos conocido personas así. Personas íntegras, que no se les ve el mal por ningún lado, que hacen muchas cosas correctamente y que hacen muchas buenas obras, pero que no son salvas. Y todo tiene que estar sustentado en la Biblia, y por eso vamos a ir cerrando con Hechos 10:1. Dios nos ama a todos. Por eso Jesús murió por todos, por cuanto todos pecamos, por cuanto todos estábamos destituidos de la gracia de Dios. Dice Hechos 10:1, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. ¿Cómo era? Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. O sea, en su familia tenían principios, tenían valores. Posiblemente creo que hasta oraban a la hora de la comida. Y que hacía además de eso muchas limosnas al pueblo. Y oraba a Dios siempre. Yo me imagino que un hombre de esos no le encuentra a uno por dónde. Pero ahí donde no tenemos que caer en el engaño y descartarlo. Porque posiblemente Jesús te está enviando a él para que le lleves salvación. Amén. 3. Y este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. De que Dios nos ama a todos, nos ama. Pero tiene algo especial en estas personas. Y por eso dice, necesito enviarle a alguien. Por todo lo bueno que ha hecho, por todo lo bien que hace, necesita lo más importante. Y dice el 5, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Van a haber personas que tú tal vez conozcas o no conozcas, pero un día el Espíritu Santo te va a llevar a ti. Un día decía el Espíritu Santo, Gerson, hoy vas a conocer a una persona. Tienes que estar atento, porque yo soy una persona que posiblemente no tenga adicciones.
Posiblemente no practique el adulterio. Posiblemente lo veas todo perfecto. Pero necesitas lo más importante. Porque pareciera que lo tiene todo, pero no lo tiene todo. Porque sin Jesús no tenemos todo. Con Jesús lo tenemos todo. Entonces dice que el ángel le dijo, ve, el que tiene por sobrenombre Pedro, este posa en casa de cierto Simón Curtidor. Miren cómo es el Espíritu Santo que le está dando señales con todo. Que tiene su casa junto al mar. Y él te dirá lo que es necesario que hagas. Le dijo, todo lo que has hecho hasta el día de hoy es bueno. Pero te hace falta lo más importante. Pero no te preocupes. Dios ha visto tus obras. Y aquí no está enviando a Pedro a él está buscándolo a Pedro. ¿A qué vaya a buscar a Pedro? Van a haber muchas personas. A mí a veces llegan personas a mi vida. Yo empiezo a verlo y digo, yo no tenía ni planificado estar hablando con este señor hoy. Digo, hay un plan de Dios aquí. Tengo que saber discernir entre el bien y el mal. ¿Qué es mi trabajo que tengo que estar haciendo? Y cuando tú te presenten personas que tal vez no conocías y que pareciera que son muy respetables, recuerda que Dios envió a Pedro a hacer, llevar salvación al hombre y a la familia. Entonces, mis hermanos, la fe sin obra es muerta, carece de vida. Cornelio era un hombre, hacía cosas buenas, pero si hubiera muerto, no iba al cielo. Y por eso el Espíritu Santo se encargó de asegurar eso. Dijo, tengo que enviarle la ayuda para que llegue la salvación a ese hombre, para que llegue la salvación a esa familia. Y entonces nosotros, mis hermanos, esa es parte de nuestra misión. No tenemos otra. Vayan y hagan discípulos allá afuera. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues hay muchos matrimonios, personas que no le hacen daño a nadie, no tienen vicios, ayudan a los pobres, pero no van al cielo. Pero Dios puede enviarte a ti para que lleves la salvación. Efesios 2:8. Dice, porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Muchos dicen, no, pastor, o te puede decir alguien, no, es que mira, yo porque oro. Ah, no, vieras, yo hago ayunos completos. Ah, yo voy a la iglesia todos los días. No es por esas obras que somos salvos, para que nadie se gloríe. Es por la misericordia de Dios. Es gratuitamente que somos salvos, por la fe. Y por la fe ya se expresa en obras. Por eso nosotros recibimos a Jesús, Jesús transforma nuestras vidas y ya en la fe en Cristo hacemos las obras que hacemos. No buscamos las obras para buscar salvación, porque la salvación solo uno la da y no es por obras. Quiero dejarte este pensamiento. La salvación o tu salvación es tan cara, pero tan cara, que solo gratis se puede recibir. Porque si fuera por costo, en vano Cristo murió. Amén. Vamos al último pasaje, Juan 6:28. Aquí le están hablando a Jesús. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer
para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él que Él ha enviado. ¿Qué obras tenemos que hacer? Les dijeron ellos, para ser y ser salvos. Simplemente tienen que creer en aquel que Él envió. Ahí está la salvación. No tienen que hacer ninguna obra. Solo creer en aquel que Él envió. Amén. Entonces, si te sale alguno que la salvación es por obras, entonces haz que leas este pasaje. ¿Verdad? Entonces, mis hermanos, esto es el alimento sólido. El modelo de Jesús, tal y como lo enseñó. Tal como lo enseñó, tal lo tenemos que hacer. ¿Alguien quiere compartir algo antes de cerrar? Sí, lo que hablaba, pastor, lo que hablábamos ahorita, cuando estábamos ahí todos con respecto a lo de mi cuñado. Él está en Estados Unidos, lamentablemente él está, más que todo está agonizando y pues practiqué lo que un día se me dio a mí, ¿verdad? Yo le dije, hice una videollamada a la cuñada de mi esposa y le presenté el plan de salvación, hicimos la oración de fe y él reconoció al Señor Jesucristo. Me decía el pastor, aquí lo más importante es de que él, pues el alma de él está siendo sanada. Y pues yo me sentía satisfecho porque hubieron veces que yo le hablé y él sí, nada más. Pero se dio la oportunidad, ¿verdad? A veces Dios permite que pasen. Y pues esto sucedió hoy en la mañana. Yo le presenté a él y le dije, mira, vas a repetir la oración de fe. Vas a reconocer al Señor Jesucristo como tú. Y él, o sea, ya no abría sus ojos, pero sí empezó a repetir la oración. Y le dije a la esposa de él, a mi cuñada, que pusiera su mano en su corazón y lo hizo y él empezó ahí sí que recibió al Señor Jesucristo, lo aceptó como su único y suficiente Salvador. Entonces el Señor confirma hoy, ¿verdad, hermano? Con esta palabra, amén. Sí, definitivamente le decía yo a José, y eso lo vamos a ver un tema también de discipulado, orando por enfermos. A veces vamos a orar por un enfermo que está muy enfermo y oramos para que el Señor le lleve sanidad y que haga un milagro. Primero tenemos que orar por su alma y después oramos por su sanidad. Si Dios hace un milagro, bendito Dios. Pero si no, por lo menos tenemos la seguridad que hicimos el trabajo que Dios nos envió a hacer para llevarle salvación. Y tenemos que presentar el plan de salvación, tampoco es algo que tenemos que hacer, no es un método. Por ejemplo, en una ocasión, el papá de un buen amigo estaba en el hospital y pues llegué, le dije, ¿cómo está tu papá? Me dijo, está ya muriendo, de hecho no dejan entrar. Era una persona la que entraba cada 15 minutos. Y escucha. Sí, me dijo, escucha, pero ya no habla. Ok, fíjate que me gustaría orar por él. No le dije, mira, le voy a presentar el plan de salvación, que sea salvo, que no sea al infierno. No, me gustaría orar por él. A mí voy a hablar con mi familia y aquel quiere orar. Sí, digo que vaya. Fui, le tomé su mano y le dije, sé que me escucha. Yo voy a hacer una oración y cuando yo le dije que si aceptaba, abría su corazón para recibir a Jesús, usted me aprieta su mano. Y el hombre apretaba la mano. Lo acepta como su Señor y Salvador y me apretaba la mano. Él confirmaba lo que yo estaba hablando. No necesariamente tenía que repetirlo, porque ya no hablaba. Pero sí podemos buscar la guía. Por eso dice el discernimiento, pues bien y el mal. Discernir cómo podemos hacer las cosas. Cómo podemos ser útiles en la obra de Dios. Cómo podemos ser más que útiles, efectivos. Amén. ¿Alguien más? ¿No? Me gustaría preguntarle a mi hermano Edgar, ¿verdad? ¿Qué piensa usted de ese tema? Muy bueno, buenísimo, porque, bueno, yo he recibido bastante, ¿verdad? Pero esto es para
para ayudar a otras personas y no lo había oído así de esta forma, ¿va? Muy claro, entonces lo deja uno convencido de cómo actuar, porque yo muchas veces desde hace ratos tenía un montón de dudas de cómo ayudar a otras personas, ¿verdad? Entonces uno, como no está bien claro en lo que tiene que informarle cómo ayudar a las personas, uno titubea mucho, ¿verdad? Y muy claro eso de que, digamos, tenemos que enfocar a la persona en el amor de Dios y no asustándola, ¿va? Eso es muy bueno estar muy claro en eso, porque en lugar de muchas veces en ayudar a alguien lo espantamos, ¿no? Entonces creo que es una clave para que ayudemos a otra persona, a esas personas, porque tengo una amiga que también contemporánea, ¿no? Que ayuda a las personas, pero ella les mete mucho terror de muchas cosas que están pasando y van a venir. Entonces yo creo que por eso es que no tiene los grupos como ella quisiera, porque a ella sí le gusta ayudar, predicarles a las personas, pero actúa así de esta forma. Entonces es muy bueno, le voy a aclarar ahora bien esos puntos, ¿verdad? Para que ella los tome en cuenta. Gracias. Y aquí es bienvenido todas las veces que quiera, todos los miércoles, ¿verdad? Y entonces, mis hermanos, por eso tenemos que ser efectivos. Es bien sencillo, el modelo de Jesús es bien sencillo, no es complicado. Creo que todo lo podemos realizar. Necesitamos tener una cultura grande, un estudio grande para hacer lo que Dios quiere hacer. No está Huicho por ahí, ya se durmió. No sabes si el pastor Víctor quiere opinar o algo. No, ok. Por último, antes de orar, todos tenemos un familiar o varios familiares que necesitamos que conozcan a Jesús. Que de pronto hacen cosas buenas, pero necesitan a Jesús. Y como me gustó la participación de Gerson, ¿cómo hacer? Yo vine y tomé una hoja y empecé a escribir los nombres. Mi familia de mi esposa, familia mía. Y todas las noches oraba, porque al final sí entendía que no era yo. Nunca iba a ser yo, pero él sí podía hacerlo. Y comencé a orar. Todas las noches intercedí. Señor, si no puedo ser yo, que haya alguien más. Utiliza a alguien más que lleve la salvación y la luz a esa mujer o a ese hombre, quien fuera quien fuera. Y miren, en el transcurso del tiempo, comencé a ir tachando. Poco a poco. Algunas personas que Dios me permitió, otras que Dios utilizó a alguien. Lo más importante que tenían todo, que era Jesús. Por eso cuando yo un día conocí a Freddy, yo le dije a mi esposa, y Lili está ahí escuchando, sabe que no es mentira, le dije, Dios me está enviando a la vida de mi suegro para que lleve lo que un día él también me dio a mí, de gracia, darlo de gracia. Es un buen hombre, tiene vicios, si le buscamos, ¿no? Pero necesitaba tenerlo todo, estar completo, ¿verdad? Vamos a escuchar al pastor Víctor. Dame un segundo, pastor. Buenas noches mis queridos hermanos, tremenda enseñanza, gracias Pastor Harry. Creo que nosotros antes de conocer a vencedores del alcoholismo manejábamos una doctrina
de fariseísmo, una doctrina cuadrada, una doctrina que imponía y no llevaba a la transformación del Espíritu Santo, sino a la opinión del líder, del dirigente. Y realmente mi formación acá en Vencedores ha sido perfeccionada, ¿sí? Porque podía haber sido llamado por el Señor en pastorear, en llevar la palabra del Señor, pero creo que había sido educado, había sido formado en una doctrina que juzgaba, que condenaba. Yo crecí en una iglesia donde allí todo era pecado, hasta llegar tarde, ¿verdad? Hasta cualquier cosa, un vestuario, una mirada, el arreglarse bien, todo era pecado para la forma en que me enseñaron. Pero cuando conocí a Vencedores, me impactó que las cosas fueran más internas que externas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, como usted decía, Pastor Harry, hemos aprendido que el Señor le interesa más lo que sucede adentro, porque Él sabe que lo que el Espíritu hace adentro, pues resalta hacia afuera. Y eso es lo que hemos aprendido y creo que ha dado resultado, Pastor, ha dado resultado. Hemos podido entender que no es por obra, no es por otra cosa más que por gracia, por misericordia, y que a través de la obediencia, pues nosotros llegamos a ser partícipe de esa vida eterna, de esa salvación tan grande que usted decía no se puede comprar porque no tiene precio, que solo obedeciendo al Espíritu Santo podemos ser partícipe de esa tan grande salvación. Así de que muchísimas gracias, Pastor. Una semilla más sembrada en el corazón y estoy seguro que sigue dando fruto, seguirá ahí sí que creciendo en nuestra vida hasta darle a las personas que tenemos acá en Casa de Transformación. Muchísimas gracias por el tiempo y por esta enseñanza tan maravillosa que nos ha dado en esta noche, Pastor. Feliz noches a todos y bendiciones, mis queridos hermanos. La iglesia a partir del sábado lleve ese tipo de enseñanza. Y entonces vamos a ver un crecimiento muy grande, ¿verdad? Entonces nos vamos a poner de pie, mis hermanos. Y quiero leerles, se lo voy a leer yo, Isaías 61. ¿Cómo vamos a salir a hacer esa obra? No somos nosotros. Nunca vamos a ser nosotros. Isaías 61 dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas, buenas noticias, no malas, buenas noticias a los abatidos. La gente ya está abatida, la gente ya está decepcionada, la gente está frustrada. Llevémosles buenas noticias, no malas. A vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. ¿Quieres hablar? Sí. Escuchando toda la palabra del día de hoy y pues tomándolo del devocional de la mañana, realmente me ha ayudado mucho a fortalecerme, a pesar de que no he estado presente acá. A veces la comunión con Dios se nos permite en cualquier momento de silencio y de escucharlo a lo lejos. Muchas veces uno presta mucha más atención que estar presente completamente. Hace aproximadamente bueno, esto empezó hace más o menos un mes atrás, en el cual una pareja empezó a pedirme consejos acerca de lo que yo estaba viviendo acá con ustedes, porque me han visto en las transmisiones, porque me han visto en las fotos. Entonces las personas empiezan a interesar en todo esto y es increíble cómo todo esto se mueve y se maneja a través de la gracia.
porque por la gracia hemos obtenido tantos beneficios espiritualmente hablando, que uno se siente tan congraciado con las personas y uno quiere compartirlo. Lo que usted decía hace unos momentos, que lo que de gracia nos viene, nosotros debemos compartirlo y transmitirlo a más personas. Entonces, hay dos matrimonios con los cuales he estado platicando, y uno me llama mucho la atención por el tema de que ellos están a punto de disolver su matrimonio por el tema del alcohol. Realmente es un buen amigo. Yo lo conocí hace aproximadamente 10 años. Siempre lo he visto como un hermano menor, porque en la circunstancia que yo lo conocí fue por un accidente, puramente por el alcohol también. Pensé que ya se había sobrepuesto a todo esto, pero realmente el tiempo de la pandemia, el alejarse de su familia, el alejarse, si se pudiera decir, de sus amigos, que realmente lo tratábamos de apoyar, le ha perjudicado mucho. Realmente nosotros debemos buscar ese apoyo, debemos evaluar cómo queremos llegar a nuestra familia y no sufrir, o que no sufran nuestros hijos lo que hemos sufrido nosotros. Hemos platicado mucho acerca de romper círculos, romper vínculos, romper las no bendiciones, como usted nos decía la vez pasada, que realmente atañan a tantas generaciones como tal. Hay personas para las cuales es un poco más difícil, otras para las que es un poco más fácil, más sin embargo, considero de que hay personas que necesitan un poco más de apoyo. Entonces, durante la última semana he estado apoyando mucho a esta última pareja en este tema, pero me dice ella que ella ahorita, yo le estaba recomendando ponerlo en un ayuno. Ella me pide también, por favor, ella se está empezando a unir a Vencedores. Me alegra mucho que ya se haya unido ahorita a la transmisión. Y ella quiere pertenecer también al grupo. Ella se ha estado forjando, ella ha encontrado mucho apoyo en los temas que yo le he estado transmitiendo, pero ella quiere participar más activamente. Entonces yo me siento muy agradecido con Dios, porque está trayendo un alma, y esta alma viene en búsqueda de apoyo. Entonces, dentro de la oración, a mí me gustaría mucho incluir este matrimonio para que ellos, puedan limar todas esas asperezas, y ella se pueda involucrar más en el apoyo hacia su esposo, y que a través de la oración nosotros lo podamos traer adelante. Yo sé que él, en términos de 15 días, él va a estar aquí, porque sé que a través de la oración y sabiendo cómo pedir, él va a recuperar a su familia y va a recuperar su hogar. Dicen que la base de la sociedad es el hogar, y este hogar está como para ser fructífero y para poderse congraciar con él. Así que yo en este momento, a todos ustedes, hermanos, les pido que por favor lo incluyan dentro de sus oraciones, y yo sé que antes de 15 días él va a estar aquí con nosotros, en el nombre de Dios. Un aplauso ahí para este muchachón. ¿Cuál es el apellido de la familia? De la Loma. Ok. Entonces, mis hermanos, se dan cuenta cómo Dios quiere utilizar. Pero ahora ya sabemos qué tenemos que hacer, cómo tenemos que hacer. Decía el pasaje, llevar buenas noticias. Las malas ya las tienen ellos, ya las están viviendo. Entonces, hoy te traigo buenas noticias. Hay una nueva forma de vivir. Hay algo nuevo que tú tal vez no conoces. Algo que me recordé ahorita. Creo que la importancia del amor hacia las demás personas en base a llevarles el mensaje de salvación. Ahorita mientras todos estaban hablando me recordé de algo. Hace casi un mes el pastor Oscar Tunches vino y compartí algo, y me recordé ahorita de eso porque dijo, le voy a contar una historia y está basada en mí. Y empezó hablando y dijo esto que fue bien clave, hablando de la salvación. Dijo, por un punto, dijo, a un punto llegué de que en mi adicción, en mi iglesia, dijo, la iglesia donde yo asistía, en mi familia, era el hombre, era catalogado como el hombre que más veces conocía el infierno o iba al infierno, decía algo así. Y yo tenía tan marcado eso, y yo ya quería ir a conocer el infierno porque todos me mandaban para allá, decía él en broma. Y pasé hace muchos años y muchos años, y en lugar de ayudar, más bien incrementaba mi adicción. Pero dijo, hasta que un día hubo alguien que me dijo cómo evitar llegar a él, y desde ese día, hasta el día de hoy, lleva 40 años, creo, de sobriedad. Y dijo, y a partir de que ese día, ese señor dijo cómo evitar llegar a ese lugar, yo estoy de pie y
celebra sus años de sobriedad. Y el hombre fue salvo, ahora anda predicando en otros países. Entonces, creo que no está en acusar ni en nada, sino que en decirles y cómo pueden evitar llegar a ese lugar, y creo que así vamos a trabajar de la mejor manera. Amén. Oye, mis hermanos, ahí levantemos nuestras manos. Necesitamos al Espíritu Santo si queremos ser efectivos. Él es el que va a hablar por nosotros. Él nos va a guiar hacia dónde tenemos que ir, con quiénes tenemos que ir, qué palabras tenemos que utilizar. Pero queremos ser esos ministros competentes del nuevo pacto, de las nuevas noticias, de la gracia de Dios. Hoy, Señor, estoy dispuesto a quitarme ese vestido viejo del legalismo y ponerme el vestido nuevo de la gracia. Gracias. Gracias. Por cuanto todos pecamos, dice. Nunca nos olvidemos de eso. La única diferencia con la gente que está en el mundo es que nosotros ya fuimos perdonados, pero de ahí siempre fuimos pecadores. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por este grupo de hombres y mujeres que vamos a ser efectivos, Padre. Hoy nos unimos en oración por la familia de la Loma, Señor. Aún no los conocemos, pero están en el listado que tú tienes, Padre. En el nombre de Jesús, hoy enviamos una palabra de salvación a sus vidas. El Espíritu Santo pueda redarguir esos corazones para que sientan la necesidad de ti, la necesidad de buscar vencedores, la necesidad de buscarte a ti, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por utilizarnos, hombres imperfectos, hombres con muchos defectos, hombres con muchos problemas, pero con una gran disposición de servirte, con el deseo de salir, Señor, de ser portadores de esas buenas noticias. Gracias, Señor. Buenas noticias para los abatidos, para los quebrantados de corazón. Gracias, Espíritu Santo. Libertad de cárcel, aquellos que están prisioneros de las adicciones, Señor. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. El Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Nuestra carta de presentación es el amor. Nuestra carta de presentación es el amor de Jesús. Esa es nuestra carta de presentación. Úsanos, Padre. Úsanos. Gracias, Señor. Gracias. Que tu Espíritu Santo nos dé esa autoridad para poder hablar. Gracias, Padre. Comienza a ver a tus familiares, a aquellos familiares que necesitan la luz de Jesús en sus vidas. A esos amigos, esas amigas que aún faltan. Comienza, ora por ellos, intercede por ellos. Tenemos que dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. Vamos a andar en novedad de vida. Vamos a estar hablando de lo nuevo que estamos recibiendo. Gracias, Espíritu Santo. Usa este gran equipo. Úsalo en ministerios, úsalos en iglesias, úsalos en empresas, úsalos en casas, Señor. Úsalos en todo lugar. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Hoy llevamos la palabra viva. Hoy llevamos el alimento sólido. Hoy tenemos el discernimiento de tu Espíritu Santo sobre el bien y sobre el mal. Gracias, Padre. Gracias. Gracias. Vamos a hacer una generación de hombres y mujeres llevando salvación a todo el mundo. Enseñándole las cosas que tú nos enseñaste. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. 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 Somos los primeros necesitados de ti. Los primeros necesitados de ti, Padre. Necesitados de tu presencia en nuestras vidas. Necesitados de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias. Necesitamos tu respaldo. No es por obras, no son por nuestras obras.
Esto lo recibimos gratuitamente. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por lo que estás haciendo. como Rey. Gracias. Llena Gracias. nuestras vidas de ti, Señor. Gracias, gracias. Ahí levanta tus manos porque vas a recibir al Como Espíritu el Santo. siervo Recibe al Espíritu Santo ahí donde busca por estás. las aguas. Recibe la unción del Espíritu Santo específicamente para ir a dar buenas noticias. Señor, Específicamente para llevar salvación. día y noche yo Específicamente. tengo sed de ti. La unción del Espíritu Solo a Santo sea sobre tu ti vida. buscaré. Ahora vas a ser un discípulo efectivo. Vas a ser un ministro competente del nuevo pacto. Gracias, Espíritu Santo. Lléname, Señor. Derrama el Espíritu de Jehová está sobre mí, Dame más por cuanto me ha ungido. de tu Gracias, amor. Espíritu Santo. Yo Gracias. tengo sed Nuevos pensamientos. solo Nuevos de pensamientos ti. para nuestras vidas. Vamos a ser efectivos donde quiera que estemos, donde quiera que nos movamos. Discípulos de Jesús efectivos. Vamos a cantarlo todos Gracias, juntos, como el cielo busca por las Gracias. como el cielo busca por las aguas. Efectivos para la obra del Señor. Discípulos efectivos. Discípulos efectivos. En el nombre de Jesús. Discípulos efectivos. La unción del Espíritu Santo sobre tu vida. Es la unción del Espíritu Santo. Díselo, lléname. Necesito tu presencia en mi vida. Que tu presencia vaya siempre delante de mí. Que tu presencia sea la que me respalde. Que sea tu presencia. Gracias. Un discípulo efectivo vas a llegar a ser. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, gracias. A pesar de nuestros problemas, de nuestras circunstancias, vamos a tener la madurez y el carácter. No nos vamos a doblegar ante ninguna circunstancia. Nuestra mirada está puesta en ti. Gracias. Gracias. Gracias por la vida de Edgar. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Gracias. Hombres efectivos para la obra del Señor. Donde quiera que estemos, vamos a ser efectivos. Gracias. Portadores de buenas noticias. Portadores de salvación. Portadores de unción. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque a través de tu palabra desquebrajas argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Gracias, Padre amado. Gracias por lo que estás haciendo en estos hombres. Algo poderoso en nuestras vidas. Algo poderoso, Gustavo. Un ministro competente. Yo mi condición En nombre de era Jesús. Gracias. Utilízalo, Padre. Utilízalo en todo lugar donde Él se mueva. Sea ese portador. Que la unción del Espíritu Santo vaya. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Adoremos al Padre. Adoremos. Ahí levanta tus manos. Levanta tus manos y adóralo. Bendigo su vida, Pastor Víctor. Va a ser un ministro competente. Esa iglesia se va a llenar. Mucha gente va a llegar, se va a golpar a esa casa. En el nombre de Jesús. Gracias. Es aquel que se hizo carne. Gracias, Señor, por perdonarnos. Gracias por darnos salvación. Gracias por utilizarnos. Él vio mi condición, no era nadie. Me hizo uno No éramos nada. de su pueblo. No valíamos nada. Pero recibimos algo gratuitamente. Recibimos algo que transformó nuestra vida.
y yo soy Fuimos justificados por tu sangre preciosa. admirable consejero, Gracias, Señor. príncipe de paz, Te adoramos, Padre, te adoramos. Te adoramos, aquel que se hizo carne, te adoramos, Espíritu Santo. lleno de gracia y verdad, Adóralo por todas tus manos. admirable consejero, Mientras tú lo adoras, tus cargas se desvanecen. príncipe de paz, La tribulación se va es aquel que se hizo carne, y comienza a descender sobre ti la paz que lleno sobrepasa de todo, gracia y verdad. que guarda tu corazón y tu La se encarnó, tomó forma de hombre, entregamos nuestras cargas en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu. Gracias, Espíritu. Gracias. Gracias. La deidad se encarnó, tomó forma de un hombre. Gracias, Jesús. Por amor, Por cada discípulo, por cada vencedor, por cada vencedora. Vamos a trascender en este país. Vamos a llevar esa buena nueva. admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Gracias, Jesús. Admirable consejero, Te amamos por lo que hiciste por nosotros, por lo que estás haciendo, por lo que harás. Andaremos en novedad de vida. es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Gracias, Señor. Admirable consejero, Gracias, Señor. príncipe de paz, Gracias, Jesús. Gracias, es Jesús. aquel que se hizo carne, Gracias, Jesús. Gracias. La unción, lleno de gracia. quiero que me vean acá. La unción del Espíritu Santo está sobre nosotros, ¿sí? Estoy de Y nos ha enviado no solo a predicar las buenas nuevas. Cuando la unción del Espíritu Santo está sobre nosotros, nos utiliza también. amado yo. ¿Para qué? Para llevar salvación, pero también para llevar sanidad. Recuerden que el modelo de Jesús es predicar, sanar y liberar. ¿Sí? Y Él nos quiere usar. Él quiere utilizarnos a nosotros. ¿Por qué les digo esto? Porque hoy, si nosotros no practicamos, si no ejercitamos los sentidos, dice el apóstol Pablo, en lo nuevo, entonces tenemos que practicar. Si necesitamos orar por los enfermos y que el Espíritu Santo respalde, usted vaya a orar por los enfermos. Usted no se preocupe qué va a pasar. El Espíritu es el que sabe qué es lo que va a pasar a través de la fe que tú tienes. Nosotros tenemos que llegar a decir, bueno, yo voy a orar por este hombre y mi fe me tiene que creer que el Señor va a hacer una obra. Entonces, ¿cuántos creen que el Espíritu está sobre ustedes? Para predicar y para sanar, ¿sí? Ok. Vamos a orar por este hombre hoy. Por una sanidad. Hoy va usted a poner en práctica su fe. A creer que el Espíritu Santo tiene el poder para llevar sanidad sobre el cuerpo de Caleb. En el nombre de Jesús. Amado Dios, el Espíritu Santo está sobre nosotros. En el nombre de Jesús, hoy oramos por la vida de Caleb.
por cuanto me ha ungido. Él nos enseñó a imponer las manos y estas señales seguirán a los que creen, dice. En mi nombre echarán fuera demonios, impondrán las manos y los enfermos sanarán. En el nombre de Jesús, Caleb, escúchame bien. En el nombre de Jesús, bajo el poder de su Espíritu Santo, hoy oro por tu vida, por esta enfermedad que te aqueja. Se llame como se llame, hoy sale de tu vida. En el nombre de Jesús. El diseño de Dios es un diseño perfecto. Toda enfermedad de piel en el nombre de Jesús se va. Todo espíritu de enfermedad sale de tu cuerpo ahora. En el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús. Hoy declaro sanidad sobre tu vida. Hoy creo por la sanidad de tu vida, Caleb. En el nombre de Jesús. Te declaro sano para la gloria y honra del Señor. Recibe sanidad. Por cuanto puedes creer, decía Jesús. Conforme tu fe sea hecho. Conforme creas que Él está haciendo la obra. Puedes levantarte mañana y ver cómo tu piel está bien, nítida, perfecta. Sano para la gloria de Dios. Y todo lo que hoy suceda sea para tu gloria y honra, Señor. Glorifícate en la vida de este hombre. Glorifícate en su necesidad, Padre. Glorifícate en la sanidad de la vida de Caleb. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Llénalo, Espíritu Santo. Y saca toda enfermedad. En el nombre de Jesús. Todo temor y desesperación se va de tu vida. En el nombre de Jesús. El que gobierna sobre tu vida es el Espíritu Santo. No es ninguna enfermedad. El que gobierna es el Espíritu Santo. Más. Tócalo, Espíritu Santo. Sánalo. En el nombre de Jesús. Está sanando tu vida. Él está sanando. Él está llenando tu interior. Está saliendo dentro de ti esa enfermedad. La enfermedad sale ahora. Sal de este cuerpo ahora. En el nombre de Jesús. Más. Caleb. Todo. Fluye, Espíritu Santo. Como un fuego sobre tu vida ahora. Quemando toda enfermedad. Quemando. La enfermedad se hace ceniza. Ahora en el nombre de Jesús. Quema toda enfermedad. Toda enfermedad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Más. Toca el Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Haz tu obra. Haz tu obra. Muestra tu poder, Señor. Muéstranos el respaldo que puedes darle a cada uno de estos discípulos. Que a donde ellos vayan y pongan sus manos sin ningún temor, tú puedes hacer una obra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, te adoramos, Señor. Todo lo que sucede a través de nosotros es para tu gloria y para tu honra. Gracias, Espíritu Santo. Te amamos, te bendecimos y te adoramos. En el nombre poderoso de Jesús. Y esos discípulos vencedores dicen, amén, amén y amén. Amén.